prevalencia como la incidencia de leucemia a nivel mundial. Algo, todo el mundo presume que es la alimentación y la exposición a químicos, está causando que aumente el número de casos de estas patologías en todo el mundo. La incidencia global de leucemia aguda es de 5 a 6 casos por 100.000. Esa es la incidencia global. O sea, más o menos si lo llevamos al mapa peruano, estamos hablando de más o menos 1.500 a 2.000 casos cada año nuevos de leucemias, ¿no? Y de estos se distribuyen de manera equitativa. 50% son linfoides y 50% son mieloides, ¿ok? No hay predominancia. Lo que sí sabemos es que las linfoblásticas atacan preferentemente ¿a quién? A los niños, y las mieloblásticas preferentemente a los adultos, ¿ok? Entonces, y estos pacientes pediátricos presentan esta leucemia linfática entre los 2 a los 5 años, mientras que la leucemia en adultos generalmente pasa después de los 30 o 35 años. Entonces, factores de riesgo, los vamos a ver más adelante, son distintos. Estos son los principales factores de riesgo. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de leucemia son estos 4. Hay factores hereditarios, anormalidades cromosómicas, inmunodeficiencia o disfunción crónica de la médula ósea. Entonces, si nosotros empezamos a mirar un poco los factores de riesgo, vemos que los hombres son más susceptibles a desarrollar leucemia que las mujeres. Afectan más a los varones que a las mujeres. Y esto puede tener que ver con exposición ocupacional. Los trabajos más sucios los hacen los varones, es decir, donde hay más exposición a químicos. Es decir, tú no ves a una mujer en la calle limpiando desagües, limpiando sustancias radioactivas, haciendo pintura de rejas y todo lo demás. Generalmente ves varones, son trabajos casi exclusivos de los varones, ¿no? Y eso aparentemente los expone más al desarrollo de estas patologías asociadas a contaminación química. Después, personas que han recibido tratamiento previo de cáncer. Ojo que en el Perú, el cáncer número 1 en mujeres, ¿cuál es? El cáncer de mama. El cáncer número 1 en varones es el cáncer de colon y luego sigue el cáncer de próstata. Entonces, luego tenemos desórdenes genéticos, luego tenemos otros desórdenes sanguíneos no tratados. Por ejemplo, algunos autores piensan que aquellas anemias no tratadas a tiempo, que son refractarias a demasía, en mucho tiempo podrían condicionar que la médula ósea se desvíe y empiece a desarrollar una leucemia. Por eso una hipótesis. La exposición a radiación definitivamente. Ustedes ya no son la generación que se ha expuesto a radiación en el laboratorio. Mi generación todavía hacía ensayos de RIA. ¿Saben lo que es el RIA? El radioinmunoensayo. Nosotros teníamos las pruebas de laboratorio, que era la mejor prueba, la más sensible, era el radioinmunoensayo. A ustedes nos ha salvado la electroquimiluminiscencia o la quimiluminiscencia, que reemplazó al RIA. Porque la exposición a radiación es otra de las causas de leucemia. En la edad, de hecho, a mayor edad, mayor predisposición a desarrollar leucemia, y la exposición a químicos. Entonces vemos que, si bien la leucemia como tal no es hereditaria, existe predisposición aumentada en aquellas personas que pudieran tener leucemia y que sus hijos podrían tener predisposición. No se hereda la leucemia. Después hay algunas anormalidades cromosómicas, como la anemia Fanconi, que ya la hemos discutido ampliamente hace un par de clases, y también aquellas leucemias asociadas a síndrome de Down o a síndrome de Klinefelter, que son también comunes. Y hemos visto también en la clase pasada el tema de la inmunodeficiencia. Recuerden que hay infecciones virales que pueden causar leucemia. Tenemos VIH, tenemos herpes, tenemos Epstein-Barr, tenemos las infecciones entre otras. Y algunos estados hereditarios inmunodeficientes como la ataxia, la agammaglobulinemia ligada al sexo, y cuando hay disfunción crónica de la médula ósea, sea porque hay un síndrome mielodisplásico, un síndrome mieloproliferativo crónico, o a veces en la hemoglobinuria paroxística no. Regresamos al Nobel. Cuando hay problemas de desarrollo de tolerancia periférica, aparecen las enfermedades autoinmunes, y una de las condiciones que podría facilitarse es el desarrollo de leucemia. ¿Okay? Entonces, ya está probado para nosotros como humanidad, y eso nos lo ha dicho la historia, de que las radiaciones ionizantes producen leucemia. O sea, la incidencia de leucemia después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue altísima. De hecho,
la más alta del planeta probablemente. Y lo mismo pasó en Chernobyl. Entonces ya sabemos que las radiaciones producen leucemia, la radiación ionizante. ¿En el Perú tenemos radiación ionizante? ¿Tenemos central nuclear? No. ¿No o sí? No. ¿Dónde? No. ¿Dónde? ¿No tenemos? Sí, planta ¿En Perú? tenemos una planta nuclear que está en Caraballo, la central nuclear de Huangal. Claro. Si no, ¿dónde creen que se producen todos los fármacos para tratar con radiaciones a los pacientes con cáncer? Se producen en alguna parte. Se producen en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es la planta nuclear de Huarangal en Caraballo. ¿Okay? Luego tenemos algunas drogas y químicos, como el carbamazepine, la fenilbutazona y algunas drogas alquilantes. Y dentro de los virus, los más conocidos son los virus linfotrópicos de células T humanas, tanto el 1 como el 2, o el virus de Epstein-Barr que se ha encontrado en el núcleo, o cuyo genoma se ha encontrado en el núcleo de aquellas células que están en las leucemias. Entonces, básicamente el mecanismo por el cual tenemos es que estos son virus oncogénicos y los genes que tienen, porque recuerden que estos virus tienen una cosa en común. ¿Cuál es la cosa en común que tienen estos virus? ¿Qué común tienen estos virus? Con excepción de uno. ¿Tienen cápsida? ¿Tienen cápsida? No. La cápsida. ¿Tú estás preguntando cuál es lo diferente o lo igual? ¿En qué se parecen? Tienen. Todos tienen ADN, con excepción de uno, les decía, porque el único que no tiene ADN es VIH, que es la ARN, pero tiene la transcriptasa reversa, que convierte el ARN en ADN. Todos estos virus, con excepción del VIH, van a incluirse dentro del ADN del genoma humano. Y por tanto, los genes que tienen estos virus son oncogenes que van a ser incluidos en nuestro genoma y que van a facilitar el desarrollo de leucemia. ¿Okay? Entonces, estos oncovirus van a inducir un proceso de generación de tumores, que es la tumorogénesis, ¿no? Y pueden causar diversos tipos de patologías, entre ellos las leucemias. De hecho, en los pacientes con VIH, en los pacientes con herpes, en los pacientes con hepatitis C, con hepatitis B, sobre todo HTLV, se ve mayor incidencia de leucemia que en los que no tienen estas infecciones. ¿Okay? Para recordarles la clasificación FAP, la clasificación FAP va desde 0 a 7, ¿no? Y tenemos dos leucemias sin maduración que son M0 y M1, y básicamente aquí nosotros visualmente no podemos diferenciar. La diferenciación es con la citoquímica. Carlos, ¿qué incluye la citoquímica? ¿Qué pruebas? Lo hemos discutido ampliamente. Allá en el en Sudan Black. La proteasa, Sudan Black. Sudan Black, Esterasa. Cortasa canina, Esterasa específica, ¿no? Esterasa específica. Paz, Paz. ácido periódico de Schiff. Paz. Entonces, no las podemos diferenciar de la citoquímica, no sé. ¿Okay? Y luego tenemos la M2 que ya tiene modulación, que ya la podemos diferenciar levemente, y todas las demás son más fáciles de diferenciar. Promielocítica, que tiene predominancia de promielocitos, la mielomonocítica, que tiene células mieloides inmaduras y células monocitoides inmaduras, o sea, rastros de ambas estirpes. Monocítica, que tiene una sola estirpe. La eritroleucemia, donde vemos básicamente blastos eritroides, y la megacariocítica, megacarioblástica, donde la célula predominante es el megacarioblasto, donde generalmente vemos una serie de megacariocitos en sangre periférica. La clasificación FAP también tiene una clasificación para las leucemias linfáticas agudas, y ahí tenemos básicamente tres leucemias, desde L1 hasta L3. Pero el problema es nuevamente la diferenciación. Entonces, tenemos nosotros dos tipos de células, células T y células B. No las podemos diferenciar en sangre periférica. Básicamente no tiene que ver la citometría de flujo. Entonces, podríamos tener entre L1 y L2 una leucemia linfática aguda de pre-B tempranas o de células pre-B,
o podríamos tener una L3 de células B y generalmente L1 y L2 de células T. Pero insisto, básicamente lo que nosotros reportamos son células inmaduras linfáticas, pero no podemos decir si pertenece a la una o a la otra porque la diferenciación no la podemos hacer visualmente. Para diferenciar una leucemia aguda de crónica, básicamente tenemos algunas características. Si es una leucemia crónica, la célula que predomina es madura y madura. Madura. Y si es leucemia aguda, es célula inmadura. Hay que tener en cuenta esto. La edad para la aguda, hemos dicho de que se presenta en cualquier edad, mientras que las crónicas generalmente son en adultos. La leucemia amiloide crónica y la leucemia linfática crónica atacan más a los adultos mayores de 40 años. ¿Okay? Sí, y se vuelve mucho más incidente en la medida que aumentamos en edad. El inicio clínico de la leucemia aguda es repentino. Es decir, el niño, por ejemplo, que aparece con leucemia tiene fiebre y tiene sangrado hoy día. Y no tenía eso la semana pasada. ¿Okay? Lo llevas a la emergencia porque crees que es una gripe y de repente le haces un hemograma y tiene 30.000 o 40.000 de posibles. Te aparece con fiebre, con malestar, con cansancio, con desgaste, y es básicamente porque hay una leucemia probablemente dentro. Lo mismo pasa en el adulto, pero en cambio la leucemia crónica es insidiosa, porque el problema es con las células maduras. Pues empiezan a aumentar, y los síntomas persisten durante varios meses, a diferencia de la leucemia aguda que es rápidamente. El curso, en el caso de la leucemia aguda, es menor de 6 meses y vienen aquí es de 2 a 6 años, por eso es que se dice que es insidioso. Problema crónico que va avanzando de a poco. La anemia, en ambos casos, puede ser moderada, pero solo en la leucemia aguda podría ser severa. ¿Por qué? Porque generalmente se afecta la producción de plaquetas. Y si se afecta la producción de plaquetas, hay sangrado, hay pérdida sanguínea o hay empaquetamiento de la médula ósea que condiciona una anemia periférica. Trombocitopenia lo mismo. Los leucocitos son variables en la leucemia aguda, pero están incrementados en la crónica porque son células maduras. Y la organomegalia es moderada en la aguda, pero es prominente en la crónica. Entonces, en la leucemia aguda tú puedes ver una esplenomegalia, ¿no? O una hepatomegalia, ¿no? Que es ligera, 2 a 3 dedos debajo del borde intercostal, tanto derecho como izquierdo. Pero en el caso de los adultos con leucemia crónica, tú ves una panza tremenda, que es diferente a la llamada panza chelera, porque tú ves un bulto debajo de las costillas. Y es básicamente por el incremento del tamaño del hígado y el incremento del tamaño. Tú le tocas el borde costal inferior y a las personas les causa dolor. ¿Por qué? Porque está inflamado, está lleno de células. Los principales hallazgos clínicos también los hemos discutido, pero revisémoslo rápidamente. Si falla la médula ósea, básicamente lo que vamos a encontrar es esto: anemia, trombocitopenia o granocitopenia, es decir, alguna de las penias. Puede ser una monocitopenia, una bicitopenia o una pancitopenia. Y si yo tengo alguna penia, la manifestación clínica podría ser, si fallan los glóbulos rojos, fatiga, malestar y palidez, es decir, me voy a cansar. Si tengo trombocitopenia, voy a sangrar. Si es menos de 50.000, ¿sangro con qué? ¿Cuándo sangro si es menos de 50.000? Si me cepillo los dientes, es decir, si hay fricción. Por ejemplo, si juego fútbol y me patean, voy a tener hematomas. Pero si tengo menos de 20.000 o menos de 10.000, el sangrado es espontáneo. No necesito tener fricción para sangrar, porque no tengo sistema de reparación. A menos de 10.000 plaquetas, no hay nada que repare. Entonces puede tener sangrado instantáneo. Y si hay infiltración orgánica, es decir, si hay órganos que están llenos de las células leucémicas, y dependiendo del tipo de órgano voy a tener diferentes manifestaciones. O sea, si el vaso y el hígado están comprometidos, hay esplenomegalia o hepatomegalia. Si los nódulos linfáticos están comprometidos, va a haber linfadenopatía. Va a haber dolor en los ganglios, sean los ganglios cervicales, o los ganglios axilares, o los ganglios inguinales, que son los visibles. Y generalmente, el sistema nervioso central, cuando está comprometido, hay síntomas neurológicos como si fuera una meningitis. O puede haber ataques epilépticos,
Y si hay problemas en la mejilla o en la boca que son comunes, hay hipertrofia gingival o lesiones orales. Entonces la persona empieza a aparecer con lesiones orales. Entonces la persona dice, tengo la boca llena de aftas, tengo la boca llena de heridas. Pero si no hay ningún motivo aparente, yo les sugiero que se hagan un hemograma. La hipertrofia gingival también, que la persona termina mordiéndose la mejilla todo el tiempo, todos los días. O sea, mastica, no puede masticar, se está creciendo el tejido. Básicamente, ¿por qué crece el tejido? Porque las células leucémicas se han ido al extravascular, están fuera y están invadiendo la mejilla. Por eso es que aparece la mordedura de hipertrofia gingival. Y eso viene acompañado de sangrado. El laboratorio, ya saben que lo importante es hacer un hemograma completo, y si hacen el hemograma, asegúrense del recuento de plaquetas, que esté bien contado. La fórmula diferencial ya saben que va a tener probablemente inclinación, si es crónica o si es aguda, a una de las dos poblaciones celulares. La anemia puede aparecer o no puede aparecer, tienen que chequear los datos de hemoglobina y hematocrito. No se dejen llevar por las alarmas. Siempre revisen la lámina, siempre les voy a insistir en el curso, revisen la lámina, usen los ojos. Puede haber blastos o células inmunológicas, busquen glóbulos rojos nucleados, neutrófilos hipogranulares, o incluso hay leucemias aleucémicas. En las leucemias aleucémicas, la sangre periférica es absolutamente normal. ¿Dónde está el problema? La médula ósea. O a veces, la médula ósea no está en la médula ósea. Migró a otro lugar. Ya les he contado el caso de este niño que hace muchísimos años, más de 20 años, este niño se presenta en la emergencia con fiebre, ¿no? De origen desconocido hasta ese momento. No había pasado por el centro médico, no le habían encontrado nada, lo transfieren al hospital, no le encuentran nada, ¿no? Entonces le hacen una serie de exámenes de laboratorio. De hecho, el PCR estaba aumentado, el hemograma estaba aparentemente normal y el niño ardía en fiebre. Entonces el médico sospecha de meningitis, y no, porque tenía todo el cuadro clínico de meningitis. Le hacen una punción lumbar y encontramos blastos en el líquido suprarrenal. Es decir, la médula ósea estaba localizada en el cerebro. Había migrado la leucemia al cerebro. Las leucemias aleucémicas tienen esa forma de presentación. La médula ósea migra y en alguna parte empieza a proliferar. Profesor, ¿y hay cura para eso? O sea, ¿se puede retirar? Las leucemias son tratables. Yo no podría decir que son curables, ¿ya? Pero sí pueden remitir. Es decir, si tú tienes leucemias de buen pronóstico y de mal pronóstico, y eso depende de varios factores clínicos que no los manejamos nosotros, lo manejan el clínico, el médico. Y hay factores de laboratorio que te predicen o no si la leucemia es maligna o no. Por ejemplo, si hay eosinofilia y hay basofilia, generalmente son malignas, ¿no? La leucemia promielocítica, por ejemplo, se puede manejar con un derivado del ácido retinoico y aparentemente tienen buena respuesta. Ahora, la sobrevida de los pacientes, 10, 15, 20 años. ¿No? Entonces, no es que vives para siempre. Solo para recordarles la citoquímica, tenemos hidroperoxidasa, Sudan Black y el PAS, que son las principales, y tenemos las dos esteras, la específica y la no específica. Este es el lugar donde los vamos a buscar cuando hacemos el extendido de médula ósea. Estas son las células donde se van a ubicar estos componentes que vamos a buscar, y es importante que hagamos estos 5 de preferencia, pero de estos 5, los 3 más importantes son hidroperoxidasa, Sudan Black y PAS, que son colorantes que nos vamos a encontrar regularmente en el laboratorio de anatomía patológica o en el laboratorio de hematología. Y miren la célula donde lo vamos a ubicar. Si busco mieloperoxidasa, tengo que buscar en los mieloblastos. Si busco Sudan Black, también en los mieloblastos, en los granulocitos y monocitos. Y si busco el PAS, básicamente el linfocitos, granulocitos y megacarcitos, porque lo que voy a colorear son gránulos. Recuerden que el PAS, ¿qué tipo de gránulos colorear? ¿PAS? Gránulos primarios.
o secundario. ¿Qué componente tiene que tener grano para que se equivale con paz? Mieloperoxidasa. Si es Sudan Black, es grasa, ¿no? Es lípido. ¿Paz proteína? No, pasa hierro. ¿Hierro? Ah, Ni hierro ni proteína. Si quiero colocar hierro es perro. Ah, no, pero. pero- Pero si quiero ¿qué color Ácido es? periódico de Schiff. El ácido periódico de Schiff, ¿no? De Schiff. ¿Qué? ¿Ayer? Tiene que tener Tiene que tener glucógeno derivados de carbohidratos. carbohidratos. pero- Exacto. Acuérdense. ese también. Esta lista la voy a saltar, la tienen. Y estas son las anormalidades cromosómicas más conocidas. La mayoría son de locaciones. 821, 1517, 911, 922, 411 y 118. ¿Cuál es el Filadelfia? El 922. 922, que es el que causa leucemia mieloide crónica y algunas leucemias mieloides agudas. Por lo tanto, esto lo vamos a usar generalmente en adultos. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos el estudio de médula ósea, de acuerdo a la clasificación franco-médico-británica, eso es lo que vamos a encontrar en médula ósea, o médula ósea. La M0 no hay diferenciación, o sea, vemos blastos, pero no sabemos nada más. ¿Ok? La única forma de saber qué es mieloide, ¿cuál sería acá? Cuerpos de agua. Cuerpo de agua nos diría si es que es mieloide. Si no, no podríamos saber. Lo mismo acá, escasa maduración. Generalmente acá hay más del 90% de blastos, que son blastos mieloides no eritrocíticos. 30-90% de blastos en la M2, nuevamente células no eritrocíticas. Fácil de diferenciar entre la línea eritrocítica y la línea mieloide. Aquí, normalmente en la promielocítica hay más del 30% de promielocitos. El promielocito es el más fácil de reconocer dentro de la serie mieloide. Luego en la mielomonocítica hay entre 20 y 80% de monocitos, y en la monocítica indiferenciada hay más de 80% de monoblastos y en la diferenciada menos de 80% de monoblastos. Esto por supuesto lo van a tener en una tabla de los laboratorios, ¿no? Que se lo tengan memorizado. La eritroleucemia es fácil de reconocer, mieloblastos más del 30%, y la M7 es mucho más fácil de reconocer porque tenemos gran cantidad de plaquetas y gran cantidad de megacardioblastos. Tenemos más clasificaciones, no solamente tenemos la clasificación FAB, tenemos la clasificación de OMS que se ha puesto de moda, pero no en todos los países se usa. Es una clasificación más clínica, entonces tenemos las leucemias agudas mieloides con alteraciones citogenéticas características. Luego tenemos las leucemias mieloides con displasia multilineal. Ojo que en la displasia multilineal hay síndrome mielodisplásico como condición previa. Es decir, puede haber tenido, puede no haber tenido síndrome mielodisplásico. Luego tenemos las leucemias mieloides agudas y síndrome mielodisplásicos relacionados al tratamiento. Eso quiere decir que la persona ha tenido un tratamiento para el cáncer antes y eso le ha causado una leucemia. Y luego tenemos las leucemias agudas mieloides no incluidas en ninguna de las categorías clínicas previas, que son básicamente la clasificación FAB abajo. ¿Preguntas? ¿Las claras? No. Sí. Puede dar un infarto. Estoy hiperventilando. Cuando está tranquilo, tiene que descansar. Yo estoy en otro curso. ¿Quieres hacer otro curso? Sí. ¿Tal vez va a haber clase más tarde? ¿Ya no? No. Tenía que programarlo porque si no me cargan. Ya no doy. A ver, no tengo todas las respuestas en mi cabeza porque no he hecho los cálculos todavía. Pero dice, una mujer de 8 años, de raza blanca, o sea, una niña, fue transferida al hospital desde un centro de salud para recibir tratamiento de una infección urinaria crónica con proteinuria. La paciente tenía los resultados del laboratorio: 10.000 leucocitos, 3.100.000 hematíes, 7.2 gramos de hemoglobina, 24% de hematocrito, hemoglobina corpuscular media de 23, concentración corpuscular media de 31. Entonces calculo el BCM primero, que es igual a 77. 77. sale 77 o 78. Estos resultados corresponden a anemia por deficiencia de hierro,
anemia por inflamación crónica, hemocromatosis, anemia megaloblástica o hemorragia sanguínea. Inflamación crónica, no es. ¿No? Ya, aquí es terapéutica. ¿Cuáles son los casos de inflamación crónica que hemos visto? Anemia por enfermedad crónica, lo hemos visto más de una vez. Insuficiencia renal, ¿qué más? Enfermedades autoinmunes, ¿qué más? Una infección urinaria, ¿qué relación tiene con una anemia? Ya, terapéutica. No. Parapénica. La evidencia indica que la deficiencia genética en la talasemia resulta en A. Producción de hemoglobinas anormales, deficiencia cuantitativa de RNA que resulta en producción disminuida de cadenas de hemoglobina, cambios estructurales en la porción N de la hemoglobina, anormalidad en la afinidad y unión de las cadenas alfa y beta. ¿Cuál es? Deficiencia. Para formar las cadenas, para B, para producir cadenas. La D. Cuantitativa. ¿Cuál es la D? ¿La B? Bueno, Relaciona usted correctamente las dos columnas siguientes con respecto a la hemólisis. No. Exsanguíneo transfusión. Manejo de la enfermedad hemolítica recién nacida. Hemoglobinuria. Hemólisis intravascular. Anticuerpos calientes. Escarocitos. No. Disminución de pH sanguíneo. Paroxística nocturna. Penicilina. Actenas. Aptoglobina. La hemoglobina libre. Captura de hemoglobina libre. Sobre las anemias disteritropoyéticas congénitas, marque usted lo correcto. ¿La ADC tipo 1 presenta vinculación? No. ¿Tipo 2 es una enfermedad esporádica familiar? No. Esa es la 3. ¿Las células de la ADC tipo 3 presentan un nucleosismo? No, esa es la 1. ¿La binucleación es una característica del tipo 2? Sí. ¿Las ADC de cualquier tipo tienen las mismas características microscópicas? No. 5. Calcular los índices eritrocitarios siguientes. ¿Qué hace sencillo el cálculo? Solo tenían que poner el HCM. ¿Cuál es la fórmula? HCM sobre glóbulos rojos por dentro. ¿Cuál es la fórmula HCM? Hemoglobina sobre Población de glóbulos rojos. Ok. Tienes ahí hemoglobina 5 entre glóbulo rojo 2.4, te sale 20 algo. Ok. ¿Y cuáles son las unidades de HCM? Picogramos. Si no tiene unidades, ¿verdad? El BCM era femtolitros y el otro era CCMH. ¿A qué es igual la fórmula? Hemoglobina sobre hematocrito Hemoglobina por sobre 100. hematocrito. Tiene 6 sobre 20. 6 sobre 20. 30. 30. BCM, hematocrito 23, hematíes 4.5. ¿Cuánto sale? 50 6. Una elevación de los granulocitos neutrófilos por arriba de 10.000 por milímetro cúbico es conocida como linfocitosis relativa. No. Leucocitosis sí es una leucocitosis, pero no es la leucocitosis neutrofílica relativa. No, no es relativa, es absoluta. ¿Cuánto valía esa? Leucocitosis Ya voy loco. absoluta. Es una granulocitosis, sí, pero no es la respuesta. Hay una respuesta mejor que eso. Las células madre pluripotentes son capaces de producir células hijas de una sola línea celular. No. ¿Solo linfocitos T y B? No. Eritropoyetina, trombopoyetina, leucotina, no. ¿Células madre mieloide linfoide? Sí. ¿Células hijas mieloides maduras? No. Ahí está la respuesta. ¿Sabes dónde se volvió a
Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que era un ¿Queja, comentario, reclamo? Oye, las dos profesor, Pedido.